Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación, meditación sobre la Virgen de Fátima. Me apoya el libro La Virgen de Fátima del Padre C. Bartas, con TH, séptima edición. Maravilloso reportaje de lo sobrenatural. Hoy vemos la última aparición, en la primera parte al menos, el prodigio del solar, 13 de octubre de 1917. Y bien, vamos a ver cómo la Virgen sí va a cumplir lo que había prometido, un milagro para que la gente creyera. Se dice que hubo unos 100.000 personas presentes durante el milagro del sol, incluso periodistas ateos, anticristianos y todo esto. Es un hecho histórico, publicado en los periódicos de esta época, de hecho. Cuenta Lucía en sus cuadernos que en aquella época algunas personas caritativas solicitaron autorización para tener en sus domicilios a la niña y traerla así a los importunos. Entre la quinta aparición y la sexta, Lucía y Jacinta pasaron algunos días en el pueblo de Reixidia, en casa de la señora María del Carmen Meneses, hermana del señor Marqués de la Cruz, académico, autor de una obra poética sobre las apariciones. Los curiosos siguieron persiguiéndoles hasta ahí, pobre Lucía y Jacinta. Ante tal afluencia y el fanatismo que demostraban algunos visitantes, la generosa señora advertía a las niñas: hijas mías, si no se produce el milagro que anunciáis, esta gente será capaz de quemaros vivas. Si ustedes mienten, serán quemadas vivas. Las niñas, siempre simpáticas y amables, contestaban: no tenemos miedo porque la señora no nos engaña. Nos ha dicho que habrá un gran milagro y que todo el mundo se verá obligado a creer. Entonces estas niñas realmente no inventan, dicen lo que han escuchado de la boca de la Virgen. Los relatos de los miles de peregrinos del 13 de septiembre, había entre 25 y 30 mil peregrinos en esta época, y las noticias de los periódicos habían dado una enorme publicidad a la promesa de un gran milagro para el 13 de octubre. De no haberse producido, hubiese sido motivo, en efecto, de una gran decepción y probablemente entre muchos de una manifiesta hostilidad. El Aljustrel, en el pueblo de estas niñas, en Aljustrel la excitación era grande, había rumores amenazadores. Los niños se exponían a graves crueldades si el anunciado prodigio no se realizaba. Incluso se murmuraba de que la autoridad civil tenía la intención de hacer estallar una bomba junto a los videntes en la hora de la aparición. Cada cual daba su opinión, tantas personas, tantos pareceres. Este ambiente de inquietud no dejó de influir en los padres, cuyos sentimientos de esperanza, nacidos a consecuencia de las dos precedentes apariciones, se hallaban cada vez más sumidos en el temor y en la duda. De distintas partes se aconsejaba a los esposos Marto que no acompañasen a sus hijos aquel día, sino que los dejasen ir solos a la cueva de Iria, al lugar de la aparición de Fátima. No se meterán con ellos, son muy pequeños, pero a vosotros os podrán maltratar la muchedumbre hasta apedrear. La madre Lucía estaba en un estado de gran angustia, compartida entre el deseo de creer lo que decía su hija y el temor cada vez más intenso de que Lucía fuese víctima de una alucinación diabólica. Una de las razones expuestas por su hija mayor, María de los Ángeles, el reverendo padre de Marquis, dice: si es Nuestra Señora que se manifiesta, podría haber hecho el milagro, podría haber hecho manar una fuente. Ni eso, cuando llueve no queda en la cueva ni una gota de agua. ¿Cómo terminará este enredo? Entonces la familia de Jacinta
de Lucía, perdón, está en las dudas, no saben qué hacer, pobre gente. Claro, para nosotros hoy es muy fácil porque la iglesia hizo su encuesta, lo reconoció, tuvo lugar el milagro, pero antes no es fácil, ¿no? Próximo ya el día fatídico, alguien le sugirió que fuese a esconderse lejos con su hija para evitar el peligro de una venganza popular. La víspera por la mañana, María Rosa se levantó temprano y llamó a su hija. Querida, creo que sería conveniente que fuésemos a confesar. Se dice que mañana, si la Santísima Virgen no hace el milagro prometido, moriremos en la cueva de Iria en Fátima. La muchedumbre nos matará. Vamos pues a confesar para estar dispuestas. Pero Lucía estaba muy tranquila. Mamá, puedes ir si lo deseas, y yo te acompañaré, pero no por temor a la muerte. Lo que prometió la señora mañana se cumplirá. Si esta niña tuvo en contacto con lo sobrenatural, con lo divino, entonces su alma está llena de fe en la promesa del Señor y confianza, entonces no tiene miedo, pero los demás sí están angustiados. Aunque no quedó convencida del todo, la madre no volvió a hablar más de confesión. Si alguien se obstinaba en hablar con los niños de la amenaza de las bombas, respondían con la mayor ingenuidad. ¡Oh, qué felicidad! Si pudiésemos subir con la Virgen allá arriba al paraíso. Qué maravilloso, los niños son maravillosos, son de fe, son de fe. Durante todo este día, los caminos que conducen a Fátima estaban obstruidos de vehículos de todas clases, sin contar los peatones, muchos de los cuales iban descalzos. En todos los grupos se reza rosario, se cantan cánticos a pesar del frío de la estación. Todos están dispuestos a pasar la noche a la intemperie para poder obtener al día siguiente un sitio mejor. El día siguiente amaneció en la comarca frío, desagradable, lluvioso, con lluvia. No importa, la multitud aumentaba por momentos. Llega gente de los pueblos vecinos, de los pueblos más lejanos. Los periódicos de la capital han enviado a sus mejores redactores para ridiculizar, claro, y atacar y criticar, porque esto sabe, los periódicos en general están a manos de los anticristianos para decir un pueblo cristiano, ¿no? Por eso nunca hacer confianza a los periódicos. ¿Por qué? Porque no van nunca al fondo del problema, sobre todo si son de tendencia anticristiana, ¿no? Entonces hay mucha gente que está ahí en toda la mañana, no deja de caer a cántaros la lluvia. Mucha lluvia, todo es lodo. La caballería bajo las pisadas de esta masa humana se ha convertido en un inmenso barrizal. Peregrinos y curiosos están calados hasta los huesos. Se diría que la visión empieza a poner a prueba la fe de los peregrinos, pero nadie piensa en marcharse. Bien, Dios permite esta lluvia, este lodo, todo esto para precisamente probar el milagro. Hacia las 11:30, hay más de 50.000 personas. Ciertos cálculos están a los 70.000. El señor da Almeida Garrett, profesor de la Universidad de Coimbra, estimaba aquella multitud en más de 100.000 personas. Todos los ojos están fijos en lugar de las apariciones. Aquel día Lucía siente una gran alegría. Su madre y también su padre están con ella. Esta vez Antonio y María Rosa han querido acompañar a su hija. Si Lucía ha de morir, moriremos con ella, declaró valiosamente su madre. La multitud es tan densa y está tan afanada en querer ver a los niños que estos habrían sido materialmente aplastados sin auxilio de unos cuantos hombres que formaron como una guardia de cor para ellos. Antonio, el papá, no soltó ni por un momento la mano de su hija. Presa de miedo en los trebullones de la multitud que les aprieta, separada de su padre, Jacinta llora. Lucía la consuela, asegurándole que nadie le hará daño. A medida que acercan todos, se esfuerzan en abrirles paso respetuosamente. Por fin pueden llegar los videntes y van a colocarse ante la pequeña carrasca de la cual solo queda su tronco pelado ahora. Este día sus madres les han puesto los vestidos de fiesta.
Las niñas visten un traje azul y una mantilla blanca. Una buena mujer, la señora baronesa de Almeirim, ha trenzado en sus velos en honor de la señora de la Virgen, que ha de venir unas finas guirlandas de flores artificiales. Otras personas las han cargado de flores. Sigue lloviendo. Jacinta, apretada por todas partes, llora y suplica que no la empujen. Los dos mayores la colocan entre ellos para protegerla. Se reza rosario, entre decenas y decenas se entona cánticos, y el eco de las colinas repite y aumenta aún más la intensa voz suplicante de desde la cova de Iria sube hasta el cielo. Lucía pide que cierren los paraguas. La orden se transmite a través de la multitud, que estoicamente obedece. Mire, unos casi 100.000 personas obedecen a la voz de ella. Cierran las paraguas y la lluvia sigue. Al punto de mediodía, Lucía se estremece y grita, ¡un relámpago! Y mirando hacia el cielo, ya está aquí, ya está aquí. Mira bien, hija mía, ten cuidado de no engañarte, le dice su madre, que se pregunta sin inquietud cómo acabará este asunto. Pero Lucía no la oye, está en éxtasis. El rostro de la niña declaraba en la información el 13 de noviembre siguiente, un testigo ocular, era cada vez más hermoso y tomaba un tinte sonrosado. Los labios se le adelgazaron. Francisco y Jacinta vieron también a la señora en el sitio de costumbre. Mientras ellos la contemplaban, la muchedumbre vio por 3 veces formarse alrededor del grupo para elevarse luego en el aire hasta unos 5 o 6 metros de altura, una nubecilla blanca parecida al humo del incienso que se disipa en el aire. Menos manos piadosas han adornado con flores y cintas de seda el arbusto mutilado. La celeste visitante posa juntamente sus pies sobre estos adornos. Lucía no olvida que la señora prometió que diría su nombre y el objeto de sus visitas en su última aparición. Por ello pregunta confidamente, ¿Quién soy, señora, y qué deseáis de mí? La visión contesta, soy la Virgen, a Señora de Rosario. Soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este lugar se levante una capilla en mi honor. Por 6ª vez recomienda que se continúe rezando el rosario todos los días, y añade que la guerra va a terminar y que los soldados no tardarán en regresar a sus casas. Entonces Lucía, que había recibido de muchísimas personas un sinfín de súplicas para transmitir a Nuestra Señora, le dijo, tendría que pediros tantas cosas, y ella, concederé unas, otras no. Y volviendo al punto central de su mensaje, es preciso, dice la Virgen, que los hombres se enmienden, que pidan perdón de sus pecados. Queridos hermanos, esto es válido para todos los tiempos, todos nosotros. Es necesario, preciso, que los hombres, mujeres, seres humanos se enmiendan y que pidan perdón de sus pecados. 2 cosas, corregirse y pedir perdón. Y tomando un aire de mayor tristeza, con voz suplicante prosiguió, que no ofendan más a nuestro Señor, que es ya demasiado ofendido. Estas palabras hirieron profundamente el alma de los videntes, que guardaron un perdurable recuerdo de la expresión de dolorosa tristeza que se había manifestado en el rostro de la señora cuando las pronunciaba. Estas fueron sus últimas palabras, que encierran lo esencial del mensaje de Fátima. Estas fueron la última palabra, dijimos. Al despedirse de los niños, estos estaban persuadidos de que esta era la última aparición. Con su gesto ya conocido, separó las manos que se reflejaron en el sol, como si ella quisiese que las miradas de los niños se volviesen hacia la dirección del astro del día, que súbitamente se había hecho visible. Y después va a tener lugar el milagro del sol. Entonces, ¿qué dice aquí? Bien, dice su nombre, yo soy la Virgen del Rosario.
Quiero una capilla aquí. Recen rosario cada día y la guerra va a terminarse, la guerra. Es preciso que los hombres se enmiendan y que pidan perdón por sus pecados. Que no ofendan más a nuestro Señor, que es ya demasiado ofendido. La Virgen desaparece y el milagro del sol va a tener lugar. Esto lo vemos en la charla siguiente. Que Dios los guíe, bendiga y la Virgen los cubre. Amén.